Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Está hablándole a Josué. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Un desafío muy grande. Versículo 9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, otra vez, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué grandes desafíos no has iniciado por miedo. Muchos no se han atrevido, no han iniciado su matrimonio por miedo. No se casan, ay, qué tal que no funcione. No inician a estudiar, no inician un negocio, no inician a ir al gimnasio, no inician ninguna cosa por miedo, por miedo, por miedo, por miedo. Y el Señor está diciéndote: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Muchos no se atreven y se quedan en la vida estancados, viendo a otros progresar y llenos de envidia, por temor. Otro temor es el temor a las grandes dificultades que llegan cuando menos lo esperamos. Escuchas la palabra cáncer en los vecinos, en los conocidos, y andamos con ese miedo. Ay, ¿cuándo me tocará a mí? De eso se murió un tío, ¿cierto? De eso se murió un familiar. Una enfermedad, un despido, un desastre, un divorcio. El miedo a los terremotos. A mí me da miedo el temblor, pero no. Ustedes me conocen que si tiemblas algo corriendo, pues es una reacción natural de supervivencia. Pero vemos una tragedia y el miedo: a mí cuándo me pasará, ¿cierto? El miedo a los accidentes, el miedo al fracaso económico, el miedo. Una enfermedad tal vez, el miedo a que el trabajo, a que me echen del trabajo, a que se acabe el trabajo. Dios. Segunda de Crónicas 20:1-3 dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesazón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. ¿Sí? Esto era una situación abrumadora, porque hay problemas de problemas. No es lo mismo machacarse un dedo que perder una casa, ¿cierto? Son problemas totalmente diferentes. Pero en la vida te va a tocar enfrentar de ambos. Y a veces van a venir problemas abrumadores, grandes. O sea, esas cosas que uno dice: ok, si Dios no me salva, nadie me salva. Y a veces van a venir porque así es la vida. Pero no debemos tener temor ante esas cosas abrumadoras. Miren lo que dice en el versículo 17: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¿Qué dijo el Señor? Yo estaré. Dios estará contigo. Esa es la promesa. Dios está contigo, no temas. También existe el temor a los peligros, ¿no? Mateo 14:28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Sí? A los peligros. Ay, miedo a que me roben, al atraco, miedo a lo que sea. Temor al rechazo es otro miedo que muchos tenemos. Juan 9:22 dice: los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, por miedo al que dirán. Hay gente que no viene a la iglesia por miedo al que dirán. Hay gente que no se compromete con el Señor por miedo al que dirán, al rechazo. Algunos viven con el temor a ser rechazados por su fe. Que ni sepan en mi trabajo que yo confío en Dios. No, qué miedo. Juan 19:38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos. ¿Por qué? Por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. No podemos vivir por temor a la gente. El miedo a las personas es fatal. No le tengas miedo a las personas. Hay personas que le tienen más miedo a las personas
que a Dios. Y no podemos tener más temor a las personas que temor a Dios. Hacen las cosas por agradarlos. Y ese es el siguiente: temor al que dirán, a la desaprobación. ¿Te acuerdas de María, la madre de Jesús? Lucas 1:30 dice: no tengas miedo, María. ¿Qué es lo primero que le dice el ángel a María? No tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Mateo 1:19-20 dice: José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. ¿Por qué? Por miedo al que decía la gente, ¿no? Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo al que dirán. Recibe a tu esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. El último temor es el temor a perder el control. No es el último, hay otro más. El temor a perder el control. ¿Alguno ha tenido temor a perder el control? Muchos dirán: ¿cómo así? Si el control siempre lo manejo yo, lo pierdo cuando se le acaban las pilas. No estoy hablando de ese control. ¿Cuál es ese control? Ese miedo a perder el control. Mira lo que dice Mateo 2:1-3. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Pero por qué? Leamos Mateo 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Y basado en lo que dijo los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Este tipo hizo una de las masacres más famosas y más terribles de la historia, por miedo a perder el control, por miedo a perder el poder. Hay tanta corrupción en nuestro país. Por miedo a perder el poder. Necesito ser corrupto para mantener el poder. ¿Qué tienen miedo? A perder el control. También le pasó a Faraón cuando matar a todos los niños. El miedo al cambio. Wow, ese miedo tenemos que batallar con él, porque el que no cambia se estanca, ¿sí o no? Tenemos que cambiar. ¿Cuál es el miedo a perder el cambio? Mira, lo dice Juan 20:19. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Entonces los discípulos, después de que Jesús murió, se encerraron y quedaron llenos de temor, porque una cosa era andar con Jesús y otra estar sin Jesús. No estaban acostumbrados a que Jesús ya no estuviera presente. Y entonces les llenó eso de miedo. Y en medio de los cambios, en medio de esos cambios, el Señor se les apareció a ellos para decirles paz. Dios hizo cambiar a Abraham de nación. ¿Qué cambios has tenido en esta vida que te han desubicado? No, pero yo estaba bien. Yo estaba bien. ¿Sí? Por ejemplo, un divorcio es un cambio tremendo. Y la gente le tiene miedo a lo que va a pasar en ese cambio. La pérdida de un negocio, el arrancar de ceros otra vez. No, cambiar, volver a hacer las cosas como... No, ese miedo estanca y paraliza a las personas. Y este temor, que todos lo tenemos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a lidiarlo, es el temor a la muerte. Temor a la muerte. Decía un predicador: ¿cuántos quieren irse con el Señor? Todos decían amén. Y luego dijo el predicador: ¿cuántos se quieren ir ya? Y todos, uy. Yo me quiero ir con el Señor, pero no sé si ya. Eso se llama temor a la muerte. Todos debemos tener un poquito de temor a la muerte. Yo la verdad no le tengo temor a la muerte. ¿Sabes a qué le tengo temor? A la transición, al cómo eso pasa. Pero a la muerte no, porque ¿sabes qué? Yo tengo un destino asegurado. Y debes estar tranquilo que si el Señor decide llevarte hoy, como esta semana el Señor permitió que acabaran con la vida de Charlie Kirk. Ha sido la noticia en estos días. Un creyente, defensor de la fe en público, y una persona, iglesia, déjenme haciendo un paréntesis, iglesia,
estamos en esos tiempos donde matar cristianos la gente lo ve como bueno. Ustedes vieran el montón de personas celebrando la muerte de este muchacho, como celebraron la muerte de este político hace poco algunos de algunas ideologías. Así ayer estaban sacando videos celebrando la muerte, porque llegan los tiempos donde matar cristianos es bueno, ¿cierto? Eso fue profetizado. Entonces, iglesia, estamos en esos tiempos, pero no hay que tener temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15 dice: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Ya no puedes vivir con miedo a la muerte. Un creyente y miedo a la muerte no combinan. ¿Sabes quién tiene miedo a la muerte? El que no tiene asegurado su futuro espiritual, su destino. Esa persona sí tiene mucho miedo. Pero tú, que ya organizaste eso y resolviste eso aquí en la tierra, poniendo tu fe en Jesucristo, ya no debes tener temor a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un amén así como suavecito, ¿no? Ok, listo, pastor. Creo que tengo como 10 de esos que usted dijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el temor? ¿Cómo ser libres del temor si nos estanca, nos debilita, nos paraliza? No es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero darles algunas cosas, espero que tomen nota. Préstame atención a lo siguiente que voy a decir, porque es lo que Dios trae para tu vida hoy. Lo primero que debemos hacer frente al temor, o para ser libres del temor, que no es algo que Dios quiere que tengamos, es confiando en su promesa. Confiando en su promesa. ¿Sabes cuál es la promesa del Señor? Yo estaré contigo. ¿Cuántos están seguros de que Dios está con ustedes? Entonces, ¿por qué les da miedo pasar de la pieza al baño en la noche? Estoy hablando por mí. A mí me daba, cuando jovencito, cuando niño, me daba mucho miedo pasar de la pieza al baño en la noche solo. Pero ahora que sé que el Señor está conmigo, todos esos miedos se van. En Deuteronomios 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones. Y aquí está la promesa: pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Tenemos que creer lo que Dios ha prometido para nosotros, y es que Él estará con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deuteronomio 1:3 dice: el Señor su Dios va delante de ustedes. ¿Cuántos tienen a Jesús como su Dios? ¿Qué dice la promesa? Que Él va delante. Él va delante. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. ¿Se acuerda cómo fue en Egipto? Él peleó por su pueblo a través de las plagas. Dios pelea por ti, te defiende. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Nuevamente, ¿cuántos Dios es su Dios? ¿Cuántos Dios es su Dios? No tengan miedo porque te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué significa la mano derecha? La mano más fuerte. Para mí, el dedo meñique del pie izquierdo del Señor ya es súper fuerte. Pero Él dice que su mano derecha es la que me sostendrá. Entonces mucho mejor. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya no más miedo, iglesia, ya no más temor, porque Dios está contigo. Eso es lo primero, creer su promesa. Dios no miente, Dios te ama, cuidará de ti. No te asustes, no vivas temeroso. Lo segundo que debemos hacer es llenarnos del amor de Dios. ¿Qué debemos hacer de segundas? Llenarnos del amor de Dios, porque la única fuerza más grande que el temor es el amor. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 5:5? Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Entonces todos hemos sido dotados del Espíritu Santo el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Que junto con el Espíritu Santo que viene el amor de Dios que nos llena. Y primera en Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo hablábamos ahorita antes de comenzar lo dije. Entre más tengamos de Cristo, menos temor tenemos. Entre menos Cristo en tu vida, más temor. Un creyente es un creyente maduro porque no tiene temor. ¿Pero por qué es maduro? Porque Cristo lo llena. Pero si Cristo no llena su vida, el temor lo invade. Por eso tenemos que llenarnos de Cristo lo más que podamos, iglesia. Si tú quieres vencer los temores de tu vida, tienes que llenarte de Cristo lo que más puedas, porque el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Un cristiano temeroso es un cristiano que no tiene mucho de Cristo en su corazón. Es un cristiano débil, ¿cierto? Lo único que echa fuera el perfecto amor, el amor es el perfecto amor, que es Cristo. Uno de los regalos que Dios nos da al entregarnos la salvación es valentía. Lo repito, uno de los regalos que Dios nos da al ser salvos es valentía. Ya no más temor, sé valiente. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo ya te llené de amor. Esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que llenarnos de Cristo. Y la tercera cosa que lo aprendimos también hoy en las mesas es corriendo a los brazos del Padre. Busca a Dios en los momentos de temor. ¿Qué hacemos cuando viene el temor a nuestras vidas? Vamos donde el amigo, el prestamista, a internet, ¿sí? Ahora es ChatGPT para todo. Tengo un dolor en el talón, ChatGPT. ¿Qué significa cuando tengo un dolor en el talón? Y ChatGPT dice: eso significa que tienes una enfermedad grave y te vas a morir de eso. No vuelvas a acudir a ChatGPT cuando tengas temor. Corre al Señor cuando tengas temor. ChatGPT te lo empeora. Claro que ir al doctor, sí, pero vaya de antemano sabiendo que el doctor te va a empeorar el temor. Porque los médicos están especializados en decir cosas que le dan a uno miedo. ¿Cierto que sí? Usted sale del doctor aburrido. Claro que seguimos sus indicaciones, seguimos sus consejos, nos tomamos los medicamentos, vamos a la terapia física, lo que nos recomendó. Si es necesaria una cirugía, pues nos la permitimos hacer, porque Dios puede sanarnos a través también de eso. Pero la última palabra la tiene Dios. El médico, ¿qué hace? Te dice una realidad. Pero Dios, ¿qué te dice? La verdad. Y la verdad de Dios es: yo estaré contigo. Yo estaré contigo en este proceso. No tengas miedo, no tengas miedo. Hay un propósito para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando el temor asome? Corre a los brazos de papá. Eso fue lo que hizo Josafat cuando vio que venía todo un ejército contra él. En segundo de Crónicas 23 dice: atemorizado, Josafat decidió ¿qué? Consultar al Señor. No estoy diciendo que no vayas al médico, no estoy diciendo que preguntes opciones, no estoy diciendo que no, pero ve primero a Dios. Sí, no acudimos a Dios. La manera más grande de vencer el temor es correr a los brazos ¿de quién? A los brazos de tu papá. Si no te ves como hijo, entonces corres de primero al cuentagotas. Si tú no te ves como un hijo de Dios, corres primero a ChatGPT. Si no, Dios, pero cuando tú te ves como hijo, que Él es tu Padre, que te ama, corres a Él en primera medida. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá ¿quién? O sea, tú. ¿Y qué pasará? Y será levantado. ¿No será que no has sido levantado porque no has corrido a Él? Cuarta cosa que debemos hacer con el temor. Esto es muy, muy importante. Yo creo que voy a dedicar en algún momento una serie de predicaciones sobre este tema,
porque nosotros no le hemos dado la importancia. La adoración y la alabanza. ¿Qué es lo primero que hacemos ante el problema que nos produce temor? La queja. ¿Sabes qué decimos cosas? Señor, si tú me amaras, no me hubiera pasado esto. Esto que me está pasando es porque tú no me amas. No hagas eso, por favor. ¿Qué debemos hacer? Alaba al Señor y adóralo en todo tiempo, en cada momento. Josafat no solamente fue en oración, sino que convocó al pueblo a adorar y alabar. Por eso no te pierdas estos primeros minutos de la iglesia el domingo cuando cantamos y alabamos. Eso tiene mucho poder, iglesia. No te pierdas la adoración y la alabanza. No dejes de poner música de alabanza y de adoración en tu casa, en tu negocio, en tus audífonos. No dejes de estarle cantando al Señor, porque mira, escucha música que no es de Dios y verá cómo te afecta, ¿sí o no? Y escucha música de Dios y verá también cómo te afecta. Para bien. Entonces a veces vas a tener que sacar un montón de música basura de tus listas de Spotify para empezar a escuchar algo que produzca en ti valor, fe, y que salgan alabanzas de tu boca. Segunda de Crónicas, lo que pasó con Josafat, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, no se quejó, sino que se puso a adorar. Con todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Canta al Señor en la ducha, en el momento de la prueba. En la cocina, mientras vas al trabajo, alaba al Señor. Dígale al diablo que no te va a atemorizar, que no te va a alejar de Dios, sino que esta prueba va a hacer que tú te conectes más con Él. Eso es lo que va a lograr la prueba, que tú adores más, que alabes más. Y al diablo le da un dolor de cabeza la alabanza del pueblo de Dios. Usted quiere irritar al diablo, alabe a Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es hacer que tú reniegues de Dios. Eso lo vemos en el libro de Job. Ese es el objetivo de Satanás, hacer que tú y yo reneguemos de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a alabar solo por darle rabia al diablo. Y eso dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá. La alabanza es una forma de resistir al diablo, porque no le das el gusto de renegar contra Dios en tu lucha, en tu problema, sino que tú levantas tus manos y alabas al Señor. Versículo 21 y 22 dice: y ha habido consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen alabanzas y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Mira, el pueblo ni siquiera tuvo que ir a pelear. Dios mismo peleó con ellos cuando vio la alabanza que salía de sus bocas en su momento de angustia. No se llenaron de miedo, sino que no dejaron que el miedo los controlara, sino que alabaran. El miedo nos hace querer renegar de Dios, pero nosotros lo vencemos con alabanza. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El poder de la alabanza, iglesia, versus el poder de la queja. La adoración acerca a Dios a tu vida, la queja lo aleja. Eso le pasaba a Saúl. ¿Te acuerdas que Saúl tenía que pedir que viniera David a tocar un instrumento? David venía y tocaba el instrumento, ¿y qué venía sobre él? Paz. El demonio se alejaba. Pero se iba David y el demonio volvía. Necesitas alabar para alejar al enemigo de tu vida. La quinta cosa que debemos hacer para vencer el miedo es aferrarnos a las promesas y las palabras de Dios. Tienes que aferrarte a las promesas. Lees el diagnóstico, pero tú tienes una promesa para ese diagnóstico. Llegaron las malas noticias, pero tú debes tener promesas de lo que Dios dice acerca de esas malas noticias. Salmos 56:4 dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Por qué no sentía miedo el salmista? Porque confiaba en las promesas de Dios. Tienes que conocer las promesas de Dios para tu vida. Cuando sientas temor, busca las promesas de Dios. Llénate de las palabras de Dios. Hoy es tan fácil, iglesia. Yo les he dado un tip súper fácil ahorita que tenemos inteligencia artificial y que tenemos internet y que tenemos tantas cosas que por un lado son maravillosas, bien usadas.
lo que estás sintiendo? ¿Cuál es el enemigo que se está levantando? Escríbele a ChatGPT, dame todos los versículos que estén en la Biblia que hablen sobre este tema. Frum, te saca una lista de versículos. Pero ¿para qué usamos ChatGPT? ¿Cómo hago para conquistar a la chica del barrio? ¿Cierto? Le escribimos a ChatGPT, hazme una tarea que no parezca que la hizo ChatGPT, sino un niño como yo. Para eso están usando ChatGPT. Unas herramientas tan fuertes para cosas tan malas. En cambio, para encontrar palabras, búscalo, úsalo. ChatGPT, dime cuáles son los versículos que hablan sobre la enfermedad en la Biblia, porque yo necesito tener consuelo y esperanza. Te saca una lista de versículos. Ahí están las promesas. Muchos dirán, ni siquiera sé qué es ChatGPT. Coge tu Biblia y léela. No necesitas ChatGPT. Lee la Biblia, lee los salmos, lee las cartas, las epístolas, los proverbios. Lee la Biblia, ahí hay promesas. Resalta, tómalas para ti, para el que no es tecnológico. Pero tienes que tener las promesas de Dios cerca de ti. Si no, el miedo te va a consumir. Iglesia, para cada promesa, para cada miedo hay una promesa. Se lo aseguro. Para cada miedo hay una promesa. ¿Cuál es la principal? Yo estaré con ustedes. Yo pelearé por ustedes. Y la sexta cosa para vencer el temor: asume el reto. Escúcheme, iglesia. La única manera en que yo vencí mi temor a la piscina fue yendo a la piscina. Yo les he contado que mi hermanita se cayó en un tanque cuando yo tenía como unos 8 años. Y el temor me paralizó y casi se muere. Si no es porque mi mamá viene y la salva al lado mío. Y eso generó a mí un trauma con el agua. Y yo no podía entrar. Piscina, eso sí es mentira. Y cuando hablaban en la iglesia los jóvenes que nos vamos para piscina, yo no puede ser. Y no podemos ir a jugar micro. No, piscina. Qué tortura para mí. Y yo iba, pero con unos miedos terribles. Y la única forma de vencer eso, ¿sabes qué fue? Cuando ya era adulto y dije, mis hijos, qué vergüenza con ellos, que yo no pueda llevarlos a piscina o nada. Pagué clases de piscina, me metí con mi esposa. Mi esposa es nada como un pescado, no sé cómo hacen. Pero yo poquito a poquito, nadadito de perro, ya sé flotar. Bótenme si quiere al agua, bótenme. Pero ya no le tengo miedo a eso porque era un pavor. Pero la única forma de vencerlo es enfrentando el miedo. ¿A qué tenés miedo? Hazlo. 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 Si no, vas a seguir con ese miedo toda la vida. Otro miedo que yo tenía era, por ejemplo, los caballos. Subirme a un caballo. Uy, no, ni de riesgos. En la finca donde los abuelos había un caballo. Ay, Osmar, vaya al pueblo y tráigase algo en el caballo. No. ¿Sabe cómo vencí el miedo? Subiéndome al caballo de la finca. Y yo padecía porque saltaba y se movía. Pero ya después yo montaba el caballo como si nada. Hay que enfrentar el miedo. Y es que ¿a qué tiene miedo? Hágale a eso. La mejor manera de vencer el temor es enfrentándolo. Veamos un ejemplo en la Biblia. María, la mamá de Jesús. Lucas 1:38 dice: María respondió: soy la sierva del Señor, hágale. Se lo resumo en versión Nueva Traducción Osmar Viviente. Mira lo que dice. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Qué dijo? Vas a tener un niño siendo usted adolescente. Eso fue lo que le dijo. Y sin casarse van a hablar mal de usted, porque ¿qué van a decir de usted? ¿Que de dónde salió ese niño? ¿Y sabes qué dijo ella? Hágale. Si es tu voluntad, hágale. Hágase en mí tu voluntad, dijo María. Enfrentó su miedo. Y luego dijeron que de ella iban a decir que era una mujer bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Venció su miedo. Donde hubiera dicho: ay, no, ¿qué van a decir mis papás? No, Ángel, vaya donde otra persona, yo no asumo ese reto. Enfrenta el miedo. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron sus miedos. Y por eso pudieron hacer lo que tanto temían. David enfrentó a Goliat. Haz lo que temes y el temor desaparecerá. El perfecto amor echa fuera el temor.
Cristo en nosotros nos dará la fuerza para vencer nuestros